Durante todo el día de hoy, los estadounidenses han acudido a las urnas de votación para escoger a su próximo presidente o presidenta. 244 millones de personas estaban habilitadas para votar, de las cuales 78 millones lo hicieron antes del día de las elecciones, una cifra sin precedentes. Pronto empezarán a salir los resultados, pero es importante tomar en cuenta que en Estados Unidos no necesariamente gana el candidato que saque más votos individuales, sino el que gane más votos electorales. Cada estado tiene una cantidad de votos electorales asignados de acuerdo a su población y en total son 538. Por eso, para lograr la victoria, Donald Trump o Kamala Harris deben conquistar al menos 270 votos electorales. Salvo algunas excepciones, casi todos los estados le dan todos sus votos electorales al candidato que gane más votos en su territorio a nivel estatal. Los estados que aportan más votos electorales son California, Texas, Nueva York y Florida. Pero esos están muy bien definidos en cuanto a su inclinación política, por eso toda la atención esta noche estará puesta específicamente en 7 estados donde la contienda está bastante reñida y no puede hablarse de un favorito: Pensilvania, Arizona, Georgia, Wisconsin, Michigan, Carolina del Norte y Nevada. Esos son los estados que definirán si Kamala Harris o Donald Trump llegan a la Casa Blanca. La mayoría de las encuestas muestran una competencia muy reñida entre los dos, con una diferencia mínima dentro del margen de error. Por eso podrían convertirse en las elecciones más cerradas en la historia del país. Hoy en esta noche, María Cela, analizamos junto a un panel de expertos el panorama electoral de los Estados Unidos y las consecuencias para República Dominicana y el mundo, dependiendo de quién gane. Y nuestros invitados en piso son Nelson Espinal Báez, abogado, experto en negociación, mediación y profesor universitario. Profesor también, asociado MIT de Harvard, Associate MIT Harvard. Correcto. Public Disputes Program at Harvard Law School. Gracias por ponérmelo en inglés. Muy amable. Experto en manejo de crisis. Aquí, además, ha estado en muchas mesas y le agradecemos infinitamente porque está siendo muy requerido en este momento, como todos ellos, de que esté con nosotros en esta. Elvin Calcaño, licenciado en Ciencias Políticas, especialista en teoría política e investigador. Gracias por estar con nosotros. Y desde Boston, Juan Ariel Jiménez, exministro de Economía, con maestría en Administración Pública en el Desarrollo Internacional, y cuyas opiniones quiero ver a Juan Ariel, por favor, que estamos en el día de hoy. Ay, ahí estamos viendo a Juan Ariel, cuyas opiniones en el día de hoy, también en esta noche, no representan a la Universidad de Harvard, y hay que decirlo. Gracias por estar con nosotros, Juan Ariel. Y desde Chile, ¿cómo fue que tú arreglaste esa cámara, Guido? Ay, Guido. Vamos a tener que hacer una pausa para arreglarte porque te vemos. La cámara está bien. Una perspectiva, la cámara está muy bien, sí, claro. Una perspectiva. picada. Tenemos en picado, pero para arriba. Guido Gómez Mazar, abogado y político con máster en Ciencias Políticas y Administración Pública. Ha sido profesor de Derecho Internacional. Ya ustedes están viendo, ese es nuestro panel del día de hoy. Y vamos a empezar. Yo espero que no nos pongan como en el Zoom, que eso la gente ya como que no quisiera verlo. Tratemos de arreglarlo. Tenemos un hashtag que es Harris versus Trump ENM, para que no se confunda con el resto de hashtags que se están manejando en el día de hoy. Harris versus Trump, Harris vs Trump ENM. Ese es para cualquier pregunta o comentario. Y vamos a comenzar haciendo la pregunta a todos, aquí y allá. Vamos a empezar tocando diferentes temas para que cada tema le demos el tiempo necesario, que hablemos de lo que va a significar eso, gane uno o gane otro, para Estados Unidos, para el resto del mundo, pero sobre todo para nosotros. Y empezamos. ¿Cuán distinto sería el tema económico de ganar Donald Trump o de ganar Kamala Harris para Estados Unidos?
estamos hablando de que ya cada uno más o menos ha definido su política económica. La de Trump la conocemos con algunas cosas nuevas, y la de Harris, que se ha distanciado un poco del Partido Demócrata. ¿Cuán distinto sería? Vamos a hablar de qué representaría para Estados Unidos y para nosotros si ganara Trump, por ejemplo. Empezar con el economista. Empezamos con Juan Ariel. Bueno, ambos tienen posturas económicas bastante distintas. Si nos fijamos en las propuestas de Donald Trump, él se ha enfocado mucho en el desarrollo de la industria local mediante restricción de las importaciones. Por un lado ha dicho, producto que venga de China, le ponemos 60% de arancel. Y segundo, producto que venga de otro país, que no sea China, le ponemos entre un 10 y un 20% de arancel. Lo que está diciendo es, volvamos a las políticas económicas proteccionistas, que fueron bastante famosas, por cierto, en América Latina, luego de los años 60 y durante los años 70. Es casi como un modelo de sustitución de importaciones lo que propone Donald Trump. Por otro lado, Donald Trump también ha dicho que quiere rebajar los impuestos a las corporaciones. Algo que ya hizo en el pasado, lo quiere seguir bajando. Y entonces dice, yo lo compenso con a los millonarios. Aumento de tarifas. Exactamente. Por el otro lado, Kamala Harris también insiste en el desarrollo de la industria local, pero más a través de apoyo a las industrias. No tanto protegerla desde el punto de vista de las importaciones, sino ayudarlas a que puedan ser más competitivas, sobre todo con énfasis en las industrias relacionadas con la transición energética. Entonces ha dicho, vamos a entrar de lleno en temas como paneles solares, en temas como vehículos electrónicos, en donde China, por cierto, hasta el momento ha estado ganando la batalla, para ayudar a la transición energética. Y que eso sea lo que cree los empleos para la clase media. Es algo que se ve mucho en los Estados Unidos, ese deseo de revitalizar una clase media que durante décadas se ha sentido abandonada por los distintos partidos políticos. Yo diría que esos son los dos elementos de mayor importancia que yo contrastaría entre uno y otro. Pero Juan Ariel, ese tema de ponerle aranceles a todas las importaciones a los Estados Unidos, pensando en que es un mercado importante para los productores dominicanos, ¿cómo afectaría eso la economía dominicana? Bueno, lo primero sería discutir si en verdad va a poder hacerlo, porque si algo hemos aprendido es que una cosa son las propuestas de campaña y otra cosa lo que se lleva a la realidad, sobre todo en un Estados Unidos que tiene un sistema de contrapesos bastante fuerte. Hasta el momento, por ejemplo, Trump lo hizo con industrias como la de semiconductores, alegando un tema de defensa nacional. Entonces ahí sí que pudo lograr, digamos que, obviar un poquito los requerimientos de aprobación congresual, pero ya para poder imponer una tarifa, un aumento tarifario generalizado, sí que tendría que ir al Congreso en donde, por cierto, se verían bastantes dificultades, no solamente por el elemento de la posición de los demócratas, sino incluso en su propio partido, porque hay que decir que en Estados Unidos no es solamente un partido versus otro. Dentro del mismo partido, y algo que Nelson podría explicar de forma magistral, hay que negociar con los distintos sectores, porque cada quien, más que responder al partido, le responde a sus grupos de interés. Entonces, si me preguntan, ¿veo posibilidad de que Trump realmente imponga una tarifa entre 10 y 20% a todos los productos, incluyendo a los productos dominicanos? Personalmente ahora mismo no la veo. Eso crearía unos niveles inflacionarios, es lo que dicen los economistas, a nivel mundial tremendos. Ahora, lo que ya también estaba leyendo de un grupo de economistas que acaban de firmar unas cartas criticando lo que propone Trump, es que ahora es un partido republicano más genuflexo hacia la figura de Donald Trump que lo que fue en el 2016. ¿Es así? Es así, es así. Quiero agregar a lo que decía Juan Ariel, y un saludo a Juan Ariel y a Guido Orlando, uno en Boston y otro en Chile. En Chile. Quiero agregar algo a lo que dice el amigo Juan Ariel, y es que una de las características centrales del capitalismo norteamericano es la expansión, es el liberalismo económico, vamos a llamarle así. El liberalismo económico no se sustenta en base a proteccionismo, se sustenta en base a expansionismo, en base a nuevos mercados. O sea, es una contracción en el sentido literal del término,
de la visión hegemónica económica de los Estados Unidos en el mundo. O sea, esa situación, esa visión para el poder económico crudo norteamericano no va con esa visión. Y de hecho, los republicanos han sido los estandartes, los líderes de esa visión durante siglos, durante decenas de años. Entonces no hay que preocuparse, quiero decir, o sea, el Congreso, no hay que preocuparse por todas esas medidas que él ha anunciado y que podrían perjudicar la economía a nivel mundial y nuestra economía también. DERECAFTA sufriría consecuencias, el acuerdo de libre comercio del DERECAFTA. La zona franca, evidentemente la zona franca, lo que llaman el nearshoring, que es esencial en este momento de no globalización, podría sufrir porque intentarían implementar, incentivar la manufactura en Estados Unidos en contra de los intereses nuestros, que tenemos miles de empleados en zona franca. Guido, Elvin, me gustaría escucharlos a ustedes porque el campo económico es el más importante para los norteamericanos y en sentido general para los inmigrantes, para nosotros los dominicanos aquí, con relación a este país que influye tanto en nuestra economía. Si ganara Kamala Harris, ¿nos conviene más? O si ganara Donald Trump, nos conviene más. Aquí ya escuchamos a los economistas, pero me gustaría saber si esto es más campaña, lo que se dice que se va a hacer, que es realidad, en comparación con lo que ha hecho Biden, por ejemplo, en el caso de los demócratas. Sí, yo creo que lo que decía Nelson es fundamental en el sentido de la afectación que podría tener nuestro país en materia de zonas francas y una serie de exportaciones de nuestro país que van a Estados Unidos, se podrían ver afectadas en la medida de qué políticas puede aplicar Trump en esta línea de la imposición de aranceles a las importaciones que llegan a Estados Unidos. Ahora bien, yo diría que en términos generales, con Trump o con Kamala respecto de República Dominicana es bastante parecido. Económicamente. En términos económicos no va a haber una gran diferencia y en sentido general, dado que Estados Unidos está en una coyuntura geopolítica y geoeconómica actual, donde la República Dominicana no va a formar parte ni siquiera de las primeras 100 prioridades de Estados Unidos en este momento. Gane Trump o gane Kamala, no va a haber una priorización de la relación económica respecto de la República Dominicana. Tal vez no sea lo mismo con México, donde hay otros elementos por el tema del propio nearshoring y una serie de lugares que está ocupando México respecto al desacoplamiento de la cadena de suministros respecto a China que quiere hacer Estados Unidos. Pero yo creo que de cara al público, ¿no?, del país, yo creo que esa precisión es importante. Tanto Kamala o Donald Trump, desde el punto de vista de que la República Dominicana esté priorizado dentro de los planes de Estados Unidos a partir de enero del próximo año, cuando se juramente la nueva presidenta o presidente, no va a haber una prioridad. Y Guido, en el caso de que él pueda aplicar el 60% de aranceles a los productos que vienen de China con su guerra con Xi Jinping, ¿eso influiría también en la economía mundial y en nosotros? Mira, primero buenas noches a todos. Es un placer y un abrazo. Lo primero que yo quiero es poner en contexto dos elementos que han caracterizado este tramo de la campaña. Ambos candidatos han establecido qué hacer frente al fenómeno chino en términos de su política económica. Pero en ese mismo orden, en el caso específico de la República Dominicana, si bien es cierto, analistas o entendedores de la materia pueden hacer múltiples interpretaciones sobre la materia, yo quiero llegar a la triste conclusión diciendo, ¿somos una prioridad para los Estados Unidos? Lamentablemente no. En ese mismo orden, ¿qué lectura inteligente podemos sacar los dominicanos en dos aspectos esenciales para nuestra economía? ¿Cómo el diseño de política migratoria puede impactarnos? Hay sobre 1 millón de dominicanos en los Estados Unidos, pero también hay un tema que yo siento que es sumamente interesante, y es que cuando tú lees, por nuestra condición de nuestro principal socio comercial, el año pasado, solo en factor remesas, 10.5% del PIB. Es decir, ¿cómo el factor remesas, en el caso específico de dominicanos que están establecidos en Estados Unidos, sobre el 70% de las remesas que llegaron a República Dominicana llegaron de los Estados Unidos? Y cómo cualquier acción de política económica en los Estados Unidos puede impactarnos favorable o de manera desfavorable. Exacto. Por esa coincidencia de la vida, yo estoy en Chile. Yo creo que los planteamientos económicos del candidato Trump
que nunca analicen el discurso republicano en función de quién es el candidato. Este es un candidato muy singular, que plantea sus temas al margen de la base social y el discurso económico de su partido. Yo lo que creo que Trump está devolviendo su pensamiento económico a criterios proteccionistas propios de la época de Raúl Presbich, la teoría del independentismo. Entonces, él luce muy atractivo frente a una guerra comercial con China. Pero al final de la jornada, una cosa es el discurso político y otra es la realidad. En Estados Unidos, sin importar los resultados, y yo creo que va a ser muy cerrado el proceso, no le va a dar tanta cancha a quien gane la presidencia para transformar las políticas económicas en términos generales, porque tiene un Congreso que va a tener que negociar muchos temas y al final de la jornada eso se va a imponer sobre cualquier discurso. Ok, vamos a hacer una pausa. Empezamos con Nairobi en el próximo bloque, el tema de migración. Un tema, y aquí con esto dejamos terminado el tema económico. El tema de migración que es tan importante. Tenemos tantos dominicanos en los Estados Unidos que no están legalmente y vecinos haitianos, en fin, la política de Trump, bueno, las promesas de campaña son realizar la mayor deportación en la historia de los Estados Unidos. ¿Cómo va a afectar eso a República Dominicana cuando regresemos de la pausa, en el caso de que ganara Trump, en el caso de que ganara Kamala Harris, cuando regresemos? Ya volvemos. Harris versus Trump, ENM, es el debate de esta noche. Estamos analizando ciertos temas clave. Por ejemplo, ya hablamos de economía, vamos a hablar ahora de migración, hablaremos de democracia, hablaremos de política internacional y derechos reproductivos. Son los temas que los norteamericanos más importancia le han dado. Si nos da tiempo, el clima también, que el clima es fundamental hoy en día. Vámonos con la migración. Sí, más de 2 millones de dominicanos viven en los Estados Unidos. Y por supuesto, uno de los temas principales para ellos y durante la campaña y para todos los latinos ha sido el tema de los migrantes y las deportaciones. Trump ha tenido una política muy clara y ha señalado en varios discursos lo que haría, deportaciones masivas, se habla de más de 200.000 personas y ya varias personas nacionales e internacionalmente han analizado el panorama. Inclusive lo más reciente aquí lo dijo Bernardo Vega, que hablaba de que esto tendría implicaciones inclusive económicas para República Dominicana con deportaciones masivas. Me gustaría saber realmente cuál sería el panorama de ganar Trump en cuanto a las políticas migratorias para República Dominicana y cuál sería el panorama para los dominicanos de ganar Kamala en ese escenario. Empezamos con Nelson o con Guido. Guido. Ok. Guido, mire. Lo primero es que el discurso antimigrante activa los circuitos de respaldo electoral del candidato republicano. Eso hasta es exacto. En la medida que él acelera el discurso, él radicaliza a sus simpatizantes, porque eso tiene un componente político en la actual coyuntura en Estados Unidos. Pero miren la situación de la vida. El político norteamericano que ha gobernado en los últimos 20 años con mayor nivel de deportación, ¿sabe cómo se llama? Barack Obama. Para que ustedes vean, ahora lo que hacía Obama era que establecía procesos y protocolos de respeto a los derechos humanos. Ahora, ¿cuál es el problema? Que en la medida que Trump activa el circuito de las deportaciones y un discurso antimigrante, consolida un voto de minorías consideradas minorías étnicas en muchas demarcaciones, pero son mayorías electorales. Porque cuando él golpea a un sector hispano, él consolida el voto entre minorías hispanas y afroamericanos. Lo doy como dato. Cuando se presentó Trump por última vez contra el actual presidente, el nivel de simpatía que tenía la candidatura demócrata de Biden era de 67% en los hispanos. Eso ha bajado a 58%. Trump es un candidato que, al igual que Bush, en su momento, tenía un nivel de simpatía con los hispanos. Y eso hay que reflexionar al respecto. En el caso específico de República Dominicana, yo debo decir que es evidente que una política de deportación masiva va a impactar en el país. Va a impactar por el factor remesas, por un lado, y en segundo lugar, yo creo que va a generar internamente en la República Dominicana algún tipo de intranquilidad. Pero eso es materia de otros temas. Conclusión, el discurso pro deportación es un discurso que genera simpatías y que el candidato republicano, más allá de que lo pueda cumplir cuando gane las elecciones, si la gana, Dios no coja confesado,
yo creo que es importante que la gente sepa que el discurso antiinmigrante tiene un efecto electoral interno en los Estados Unidos de simpatías para el candidato republicano. También para la economía en los Estados Unidos, una deportación masiva de migrantes que trabajan, sobre todo los ilegales, porque estamos hablando de inmigrantes que no tienen sus papeles, que trabajan en el sector agrícola y en aquellos trabajos en la construcción. Por ejemplo, aquí dice que los sin papeles representan en torno al 17% de los trabajadores agrícolas y el 13% del sector de la construcción. Y los expertos dicen que sería costoso y difícil de acometer, además de que podría tener efectos negativos sobre las áreas de la economía en la mano de obra indocumentada. Eso también afectaría a la economía de los Estados Unidos. En el caso de Kamala Harris, Kamala ha sido muy combatida porque representa el gobierno de Joe Biden, un gobierno en donde los norteamericanos han visto una inmigración sin control. Donde... No, hija de dos migrantes. Hija de dos migrantes. Hija de dos migrantes, pero quiero decir, y bueno, y Trump casado con migrantes, y Trump nieto de migrantes, o sea, todos son en ese país inmigrantes. Pero me refiero que Kamala ha sido acusada de pertenecer a esa misma política de puertas abiertas que ha hecho que la economía, según dicen los seguidores de Trump y muchas personas también, cambie el precio de la vivienda, mano de obra que quita trabajo a otras personas, en fin. ¿Cuál de las dos sería más beneficiosa de las dos políticas para República Dominicana? Ya Guido dijo que para República Dominicana la de Trump no. La de Trump, de acuerdo con Guido, la de Trump es más perjudicial para nosotros porque aceleraría e impulsaría la expulsión de muchos dominicanos, lo cual va a crear una tensión social y política importante. Y en Haití, serían muchos haitianos que volverían a Haití, lo cual sería más grave la situación de Haití si tú mandas allá 60, 80, 100 mil haitianos. O sea, totalmente de acuerdo con él. Y el tema de la reunificación, que también es un tema que ha manejado el presidente Trump, el expresidente Trump. Sí. De prohibir y de que las personas que nazcan en los Estados Unidos, en fin, todo lo que él ha dicho. Sin lugar a dudas, de aplicar Trump esa política radical de expulsión masiva de inmigrantes de Estados Unidos tendría un impacto nocivo en nuestro país en muchos sentidos. Ahora bien, yo creo que eso hay que matizarlo también y lo inscribo dentro de eso, forma parte de un discurso, un dispositivo discursivo de Trump para conectar con una serie de sectores, entre ellos la clase media blanca precarizada de Estados Unidos que se ha visto sustituida en muchos de sus trabajos históricos por migrantes. Entonces quiere conectar, activar ese tipo de sectores. ¿Y por qué digo que tiene más de dispositivo discursivo? Porque en Estados Unidos, en el contexto de la autonomía que tiene cada estado, eso no es así de que Trump, desde el gobierno federal en Washington, va a empezar a deportar gente. Por ejemplo, respecto de nuestra gente en República Dominicana en Estados Unidos, ¿dónde es que están la mayoría de los dominicanos en Estados Unidos? Nueva York, Pensilvania. Esos son estados gobernados por demócratas. Allí Trump tendría grandes dificultades para poder deportar gente, porque se convierten en estados refugio, como ya ocurrió con Trump cuando gobernó en su periodo pasado, donde estados gobernados por demócratas se convirtieron efectivamente en estados refugio que evitaban de que las fuerzas federales pudieran deportar a la gente masivamente. Entonces, eso de que Trump vaya a deportar masivamente personas, eso es muy complicado y vuelvo y digo, tiene que ver con un dispositivo discursivo que ahí es que está, me parece a mí la clave para entender ese elemento que tiene que ver con una clase media blanca precarizada en Estados Unidos, sobre todo en el Roosevelt, en el gran cinturón industrial estadounidense, con la deslocalización económica que ha habido desde los años 80 y 90, que han visto su vida precarizarse, aumentar a sí mismo, a su vez, la población hispana no blanca, que esto es otro factor, son migrantes no blancos, no son los migrantes de origen italiano, polaco, alemán, que llegaban en el siglo XIX por la isla Ellis en Nueva York. Entonces hay una serie de elementos existenciales del estadounidense promedio que ese discurso de migrantes, ellos lo ven y lo interpretan como una cosa de que vuelva a ser el país que tenían antes. ¿Y por qué razón? Pero, Perdón, Diana, adelante. sí, sin embargo, hay una alta cantidad de los migrantes en los Estados Unidos que votan, que se han hecho ciudadanos. De hecho, se calcula que unos 36 millones de hispanos hoy tienen el derecho al voto en los Estados Unidos y uno había visto un aumento del apoyo de esa población latina, que es la mayor minoría en los Estados Unidos, a Donald Trump. Sin embargo, en las últimas semanas se ha visto como una disminución
en el tema de la inmigración, de la campaña de Donald Trump y además un rechazo después de esa metida de pata que dio el comediante llamándole a Puerto Rico isla de basura. ¿Eso tiene el potencial de cambiar el resultado de estas elecciones esta noche? Eso que ha pasado en el último tramo de la campaña. En Pensilvania son 500,000 de puertorriqueños, de boricuas. Sí, casi medio millón. Ahí yo creo que a raíz de eso que pregunta Diana, yo quisiera colocar un matiz, y es que el votante latino en Estados Unidos es distinto, no es unívoco, no es lo mismo un votante dominicano de Pensilvania, de Nueva York, que un cubano de la Florida, que un mexicano de Arizona, de California, votan distintos. Los mexicanos, por ejemplo, que constituyen todavía sobre el 50% del voto migrante en los Estados Unidos, sobre el 60% creo, votan masivamente a la candidatura de Kamala Harris, y por eso Kamala Harris tiene grandes opciones de ganar, por ejemplo, en Nevada, y opciones no tan grandes, pero todavía lo puede pelear en Arizona. Entonces, también cuando hablamos del voto latino en Estados Unidos, hay que segmentar de qué latinos estamos hablando. A mí me gustaría que Juan Ariel nos dijera, para completar este tema del voto latino, Juan Ariel, para los latinos en Estados Unidos, uno no entiende, y es verdad lo que acaba de decir Diana, ¿por qué? ¿Cómo es posible que si ellos fueron inmigrantes y muchas veces pedidos por sus familias o a veces sin papeles, apoyen, que echen a esos otros? Estaba escuchando que había una tendencia, y no solamente en Estados Unidos, sino en varios países del mundo, a que una vez yo estoy legal o yo tengo mis papeles, no quiero que entre nadie más. Sí, efectivamente, lo que pasa es que las personas que están acá, que luego de un tiempo buscando un trabajo por fin lo consiguen, no quieren competencia de otras personas que por su condición migratoria aceptarían un sueldo menor y pondría en riesgo su trabajo. Eso es lo primero. Lo segundo también es que el latino tiende a ser más conservador. El latino viene con tradiciones mucho más católicas de sus países, se identifica más con ese discurso conservador de Trump. Ahora, personalmente no me preocupa mucho el discurso antimigrante de Trump porque, tal como ha sido dicho, la implementación de la política migratoria recae mucho en los gobiernos locales. Desde Washington se puede definir la línea programática y le corresponde a cada estado implementarlo. Y uno sabe que muchas veces en el cómo se hacen las cosas termina no haciéndose nada. Es como si nosotros decidiéramos en el Palacio, como se dice, tener una política y el gobierno de Bonao dice, muchas gracias, yo no la voy a implementar. O el gobierno de San Pedro de Macorís. Así está estructurado los Estados Unidos. Y en el caso de Harris, creo que perdón, sigue. No, y una prueba de eso es que Donald Trump en su primer gobierno tuvo un discurso antimigrante. Sin embargo, la cantidad de deportaciones apenas aumentaron un 3%. No fue como se dijo anteriormente. Y de hecho, deportó menos personas que lo que ha deportado la actual administración de Biden. Entonces, una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad, sobre todo para la comunidad dominicana, que debo decir que las estadísticas indican que apenas un 8% está indocumentada. O sea, de los cerca de 2.4 millones de dominicanos que hay en los Estados Unidos, solamente un 8.6% 200,000 indocumentados. O sea, 8 o 9 de cada 100 personas en los Estados Unidos que son de origen dominicano estarían sin papeles. Y la política de Harris, para nosotros conocer, con relación a la migración, ella ha tratado de deslindarse de un poco de lo que ocurrió y ha echado mucho la responsabilidad en Donald Trump de haber convencido a sus congresistas para no dar paso a aquella famosa ley que pretendía cerrar las puertas. ¿Cuál ves? ¿Va a seguir con la misma política de puertas abiertas o va a ser más dura que lo que ha sido Joe Biden? No. Yo creo que seguiría con las mismas políticas de puertas abiertas, sobre todo si el mercado laboral norteamericano se mantiene como hasta ahora, que no aparecían los trabajadores, por así decirlo, por muchísimas razones, y eso puede pegarle a la inflación. O sea, esta cantidad tan significativa de migrantes que ha venido a los Estados Unidos, de hecho, ha ayudado a evitar un mayor aumento en los precios, porque el mercado laboral ha estado bastante difícil. Muchas empresas buscando pero trabajadores. Juan Ariel, eso no lo dicen ninguno de los políticos, ¿eh?
No, es que, a ver, no es políticamente atractivo decirlo, Sí. pero uno ve los datos del mercado laboral y se da cuenta de que esa es la realidad. Entonces, esa migración lo que ha tenido es un efecto antiinflacionario, por lo que yo creo que Kamala no la cambiaría, aunque, tal como dices, Diana, ella ha sido muy estratégica en no hablar de eso y darle de lado a la pregunta, porque no es un discurso popular aquí en Estados Unidos, el discurso Bien. pro migración. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos hablaremos de democracia, política internacional. Nos referimos a Venezuela, Ucrania, Medio Oriente y, por supuesto, derechos reproductivos, uno de los temas más conflictivos en las dos candidaturas. Cuando regresemos de la pausa. Vamos a empezar con eso. Ok, antes en la película, la pregunta de quién ganará, yo la estoy dejando para último, pero No, Nelson es que quiere- esto es para verlo con palomitas, María Cela, de verdad. Lo que está Ok, pasando no, esta porque noche. queríamos hablar de la democracia, que si es posible que haya un presidente autocrático en los Estados Unidos, es decir, una especie de pequeño dictador o posible dictador. Sabemos que eso no es posible, ¿o sí? Pero ¿quién ganará? ¿Quién ganará? Mira, hablaba con mi amigo Elvin ahí fuera de cámara, que en las últimas 2 semanas, 3 semanas, Kamala Harris ha remontado bastante. Ha tenido un buen desempeño y los estados bisagra, encuestadoras serias de Estados Unidos, han dado por poco margen beneficiosa de la campaña electoral a Kamala Harris. En Pensilvania. Entre ellos Pensilvania. En Iowa, Ann Seltzer, una prestigiosa encuestadora de Seltzer and Company, Sí. dijo que en Iowa ganaba Kamala. Pero Iowa no estaba en los bisagras. Y eso sería una gran sorpresa. sí. Entonces, Ahora. Segundo, las mujeres han votado. En mayoría, en Ha masa. sido extraordinario el voto. Eso es un indicativo el voto de las mujeres. Y lo que hablaba Elvin ahorita, una cantidad importante de blancos norteamericanos, de blancos que... Liberales y blancos que se sintieron al final de estos 3 meses, liberales y republicanos, una mezcla, republicanos liberales y demócratas liberales, se han estado comprometiendo con Kamala Harris. Y un cuarto elemento, no sé si habrá otro, mi amigo... Alan Lichtman. Bueno, Alan Lichtman ya ha dicho que sí, que gana. Un cuarto elemento es los jóvenes, la juventud en sentido general. Que ella ha sabido atraerlos más, el discurso de ella y las propuestas que las de Trump. Desde mi punto de vista, sí. Pero Ahora bien, eso es lo que yo pienso. Los números finales hoy se verán. Elvin, ya estamos en esto. Él me metió en esto. Nos la estamos jugando. Ok, lo iba a dejar para el final, pero él lo adelantó. Ok. Sí, yo creo que Kamala se va a terminar imponiendo al final de la jornada por 3 factores fundamentales en mi criterio. No digo que va a ser así 100%, pero son tendencias, ¿no? Y en estos temas electorales uno ve tendencias. El primero es la forma en que Kamala cierra la campaña. Ella había tenido una serie de traspiés, empezó a disminuir el apoyo que estaba teniendo de segmentos importantes que ella necesitaba para ganar y lo fue recuperando en la última semana. Y lo que suele ocurrir en escenarios cerrados electorales es que quien tiene una tendencia hacia arriba cerca del día de la elección la mantiene cuando se vota. En segundo lugar, hay un elemento clave que es que en el voto adelantado las mujeres están votando más que los hombres en el entorno del 52%, 51%. Y en las encuestas que se hicieron, sobre todo las que se publicaron en el fin de semana, se veía que había una intención mayor de votar de las mujeres que los hombres. Cuando se les preguntaba a las mujeres norteamericanas, ¿estás muy segura de votar? El 80% decía que sí. Cuando se le hacía la misma pregunta a hombres, en torno del 72-75%. Y las mujeres están votando mucho más por Trump por Kamala Harris, que por Trump, sobre todo en estados claves como Michigan, Wisconsin, Pensilvania, Georgia. Y por último, el voto joven afroamericano en estados decisivos como Pensilvania, como Michigan, como Wisconsin, en Milwaukee, que hay una población negra del entorno del 30%, un poco más, poco menos, se había ido con Trump
en los últimos meses en una proporción no mayoritaria, pero sí lo suficiente como para que Trump estuviera en esa tendencia que tuvo, que empezó a crecer. Pero ese voto empezó a volver a Kamala Harris las últimas semanas, como demostraban los tracking y las encuestas. Por lo tanto, yo creo que esos tres elementos hacen inclinar la balanza, que Kamala se terminará imponiendo, entonces, creo yo, hoy en la noche. Porque el que gane Pensilvania gana las elecciones, porque son 19 votos electorales. Depende de las combinaciones. Depende. Porque, por ejemplo, aún perdiendo Pensilvania, si se gana Georgia, si se gana Carolina del Norte, Kamala se podría terminar imponiendo. Las predicciones dicen que Georgia es Trump, en Nevada Kamala, Sí. Michigan Kamala. Es lo que... Y North Carolina y Carolina del Carolina del Norte, Norte, es lo que Trump. dicen las encuestas. Y Arizona Trump y Wisconsin Kamala. Sí, pero como las encuestas están dentro del margen de error, todavía hay lugar para que pueda pasar muchas cosas en algunos de esos estados. Ok, pero podría ganar Pensilvania. ¿Quién? Yo Kamala. quisiera decir Claramente podría ganar. Ok. Creo que va a ganar Yo Pensilvania. quisiera decir va algo a sobre las ganar. encuestas. Hay dos elementos. Primero, están muy cercanas al margen de error. De error. Segundo, se han equivocado tanto en el pasado en tantos países que están haciendo unas correcciones estadísticas que todavía no sabemos cómo se comportan. O sea, recordemos que las encuestas decían que ganaba Hillary y ganó Sí. Trump. Entonces, por temas muy técnicos, se están corrigiendo de formas que tenemos que ver todavía si los mecanismos de corrección se adaptan. Personalmente pienso que los republicanos se llevan Georgia, se llevan North Carolina, se llevan Arizona. Me parece que Kamala posiblemente se lleva Michigan y Wisconsin. Personalmente creo Y que Nevada. todo se decide en Pensilvania. ¿Que quién? Trump. Que todo, Que todo se decide en Todo Ah. se decide en Pensilvania. Y Pensilvania es como tirar una moneda. Ahí puede pasar lo que sea. Lo que sea. Ya Trump dijo en un Guido. tuit que se está dando un No, fraude en Trump, Pensilvania. Trump ya dijo a las 4 y Buena pico de señal, la tarde muy que se buena están señal. cometiendo Fraude severo masivo. fraude masivo y que las autoridades ya están, él va a decirlo, si ganan también en Pensilvania, dijo, aunque cometieron fraude, no pudieron contra nosotros, pero ya él lo está advirtiendo y eso tiene una lectura, Guido. Miren, la gran tragedia de los que desde República Dominicana analizamos el comportamiento electoral norteamericano, colocamos la pasión por encima del modelo electoral norteamericano. Y una cosa es lo que tú en términos de pasión y simpatía tengas y otra es la realidad. Porque ese modelo de colegio electoral se lo lleva todo. Entonces, ustedes hablan de precedentes, hablan del más reciente, pero Gore sacó más votos que Bush y perdió. Entonces, Hillary, más que Trump. en el caso Y de perdió. Hillary es el precedente más reciente, Sí. pero comenzó con Gore. Entonces, ¿cuál es el inconveniente? Que frente a procesos que lucen tan cerrados, las predicciones siempre son trágicas. Ahora, ¿qué yo pienso? Ajá, Que, Mojes. que evidentemente en el último tramo de la campaña, los errores que ha cometido la candidatura republicana ha activado circuitos en términos de su participación, que a lo mejor no pensaba. No es un acto de reivindicación para dormir tranquilo en mi casa, porque todo el mundo sabe que estoy casado con una puertorriqueña, pero los errores que se han cometido no solo consolida la participación del voto de los puertorriqueños, que en estados como Pensilvania es determinante, como Nueva York también, Otro elemento, sino puedo decir. que eso Muy breve. conecta con otros grupos migrantes que se sienten tan agredidos y ofendidos. Léase, los mexicanos. Esos fueron los Porque no primeros. nos olvidemos de la importancia que va a tener Los Ángeles, California, en este proceso, de dónde es Kamala. Y siento que el típico elector afroamericano ha generado una empatía natural por las características de una candidata, que es mujer, afroamericana, inmigrante. Entonces, esos son los elementos que van a determinar al final de la jornada. Creo que una cosa es lo que uno sienta. En la tragedia dominicana hay que recordar que los dos procesos de intervención militar que ha padecido el país lo han hecho demócratas. No nos olvidemos. Claro, en el contexto de otra realidad, ¿verdad? Pero en la actual coyuntura, el candidato o la candidata del deseo se llama Kamala. Ahora, hay una realidad innegable en los Estados Unidos y es un poco duro decirlo. Trump es el antipolítico dentro de un modelo de partido tradicional como es el republicano. Fíjense que él no tiene el respaldo de la base histórica de su partido. Por el contrario, tiene el cuestionamiento.
Sin embargo, ese es un fenómeno de popularidad que ha construido un nivel de simpatía al margen de todos los parámetros que uno piensa que debe ser la política. Porque la antipolítica se ha puesto de moda en el mundo entero. Claro. Y Él es lo un más político del outsider mundo. dentro del Y es Partido lo más Republicano. político que existe, eso es verdad. Y peligroso también. Peligroso para la democracia, que no me han dicho nada de la democracia. Pero tú querías agregar algo. Muy breve. Otro factor interesante, importante en la sociedad norteamericana es el hecho de que hay un cansancio con el dramatismo, la tragedia, el miedo que infunde la política de Donald Trump. Atrae gente, indudablemente, como han dicho los compañeros, atrae. Pero hay también un cansancio ante esa tragedia que hay detrás de su discurso. Y en cuanto a política exterior, porque él ha prometido terminar con el problema de Ucrania, la guerra entre Rusia y Ucrania antes de sentarse en la silla, en la oficina oval, y también su apoyo, y como todos los presidentes norteamericanos tienen que dar a Israel. El populismo es la propuesta simple o simplista a procesos complejos. Yo creo que el tema internacional... ¿Qué pasaría con Ucrania si ganara Trump? Lamentablemente, con Ucrania y con su aliado que es Europa, sería catastrófico. Con la OTAN. Catastrófico con la OTAN, Europa y todo eso. ¿Por qué? Porque su visión es aislarse de ello y alinearse con lo que él admira, con lo que él entiende que es la forma de gobernar, que es su amigo Putin. Y ahí Ahora sí bien, podría él... Ahora bien, eso no significa que lo pueda hacer. Eso es lo que pregunto. Ahí Ahora sí. podría hacerlo, porque para Pero- política exterior tiene más libertad que para política interior, ¿o no? No tiene la misma libertad, pero es más peligroso. Tiene el control, el presidente es que dirige la Exacto. política exterior de Exacto. Estados Unidos. Pero va a ser un problema grave para esos Ok. halcones norteamericanos que son los que están detrás de la industria militar, que son los que están detrás de una industria tradicional que ha puesto y ha depuesto presidente en los Estados Unidos, y es la que está detrás del Partido Republicano. Elvin y Juan Ariel. Yo creo que el mundo está actualmente en una economía de guerra, ¿no? Y lo que estamos viendo tanto en el Medio Oriente como en Ucrania son manifestaciones, ¿no?, de ese proceso o procesos que han configurado esa economía de guerra que está el mundo actualmente. En ese contexto, yo creo que una cosa es, y ahí volvemos a mucho de lo que hemos dicho hace ya un buen tiempo, una cosa es el discurso de Trump, otra lo que él puede hacer. Los intereses que hay detrás del el entramado tecnológico militar estadounidense, ¿no?, que en el marco de esa economía de guerra, yo veo muy difícil que pueda Trump hacer lo que él está diciendo respecto de Ucrania. En Medio Oriente ya le ha dicho que le va a dar a Netanyahu para la libertad para que termine el trabajo, ¿no? Así literalmente él ha Sin dicho. embargo, Entonces, Harris sí ha sido más enfática en el tema de la crisis humanitaria, del genocidio en Gaza. Sí, Ella sí ha hablado que le preocupa la forma, que ellos tienen derecho a defenderse, pero es la forma Sí. lo que hay que tener cuidado, más que Trump. Ahí se ha manifestado más sí, que y Trump. en el caso de Kamala es significativo porque el esposo de ella es judío, Don Emhoff, es judío el esposo de Kamala Harris. Pero vuelvo y digo, hay unos intereses detrás de todo de los temas de geopolíticos Ok. vinculados a esa economía de guerra que exceden en muchas ocasiones al presidente que esté de turno, que tienen que ver con cuestiones de Estado en Estados Ok. Unidos, y ahí yo no vería grandes cambios. Juan Ariel, no te mojaste ahorita Ya. diciendo quién tú crees que iba a ganar. Yo creo que se tira una moneda y ya veremos qué pasa en Pensilvania. Pero en política exterior sí me parece que el presidente Trump cambiaría significativamente. Ya lo ha hecho en el pasado. Le quitó todo el apoyo a la OTAN. Le quitó todo el apoyo a los organismos multilaterales. Total. Entonces me parece que ahora mismo Ucrania está sobreviviendo una guerra con un fuerte apoyo de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos. Si Estados Unidos les reduce el apoyo, pondría en una posición muy difícil a Ucrania para continuar la guerra. O sea que sí me parece que estas elecciones no tendrían tanto impacto en la política económica doméstica, sin mucho impacto en la política exterior. ¿Cuándo sabremos los resultados, Guido? Más o menos tenemos idea, porque la otra vez en el 2020 fue 4 días después, ¿no? Y las cosas cambiaron. Uno no se puede llevar de lo que están diciendo ahora mismo los resultados en los condados. Ajá. Depende de la vocación por el incidente electoral y la reclamación, que Trump tiene un doctorado en esa materia. ¿Ustedes creen Pero yo que va a quería ser hacer igual? ¿Ustedes creen que va a ser igual que hace 4 años?
No, no. Lo que pasa es que estas elecciones se proyectan mucho más cerradas. Y después de un Trump que activó como el mundo conoce, hay que cruzar los dedos respecto a su conducta y comportamiento. Sin embargo, yo quiero acotar algo que saltaron los muchachos. Digo, de buena fe los muchachos, ¿no? ¿Verdad? Gracias, Qué bien. muchacho. Qué bien. Y las siéntanse muchachas, bien. y las muchachas. Y las muchachas también. Sí. Lo que pasa es que en materia de política exterior, Trump es un pragmático y él se mueve en función de coyunturas. El discurso respecto a Medio Oriente, bueno, es que la gran pared, por el impacto interno que tienen los Estados Unidos de la comunidad judía, conduce a que los aspirantes se manejen con todo el cuidado del mundo. Repito, por el peso específico que tiene desde el punto de vista económico y del voto internamente, la comunidad judía. Pero no nos podemos olvidar que si bien es cierto por los últimos 50 o 60 años en materia de política exterior norteamericana, cuando se pensaba en América Latina, se percibía que Cuba era su eje, eso es parte del pasado. El único tema de importancia práctica en términos de la relación de Estados Unidos es Venezuela. Y la pregunta que uno se hace ¿Cuál es, conviene más? ¿cómo puede cambiar en función de quién gane? Te digo lo que pienso. Sí, rapidito. Ninguno de los dos va a ser tanto y tanto que afecte el componente de negocios en el mundo del petróleo que implica la relación con Venezuela. Y no te mojaste. ¿Quién crees que va a ganar? No, pero ¿cómo que tú me conoces? Yo estoy con Kamala 100%. Bueno, señores, muchísimas gracias. Si no lo vota la esposa. Si no lo vota la esposa, me imagino. Sí, mi esposa ya votó. Ok, ella votó, Pero no lo va a en esta votar. familia hay democracia. Hay democracia. Gracias a ustedes por haber participado. Una mesa de lujo debatiendo este día, este tema y el resultado de lo que será este día tan importante para la política norteamericana, pero para el resto del mundo también. Ojalá que podamos a final de semana ya estar tranquilos con un resultado y que sea lo que el pueblo escoja, porque al final el pueblo es el soberano. Lo que decida tendremos que conformarnos con eso, sea lo que sea. Muchísimas gracias y buenas noches. Un abrazo.